Paz y bien, muchachos, hoy día aprendemos el tema de estequiometría. Día a día, el ser humano utiliza numerosos productos, tales como el jabón, el champú, el aceite, la gasolina y demás compuestos derivados del petróleo. Para su producción, los ingenieros químicos emplean la estequiometría por la precisión requerida en el manejo de los reactivos químicos. Entonces, la estequiometría es una parte de la química que se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas entre las sustancias que participan en una reacción química. Para realizar dicho análisis cuantitativo, vamos a recurrir a las leyes experimentales. Son dos, las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Las leyes ponderales establecen las relaciones entre las masas de los reactantes que se combinan para formar productos. Y las leyes volumétricas son leyes que establecen la relación entre los volúmenes de las sustancias gaseosas de los reactantes y productos a las mismas condiciones de presión y de temperatura. Tenemos acá las leyes ponderales entonces. Tenemos la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de la materia, la ley de Prout o la ley de las proporciones definidas o fijas y la ley de Dalton ley de las proporciones múltiples. ¿En qué consiste la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de la materia? Esta ley menciona que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quiere decir que en toda reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de una ecuación química, de una reacción química. Zinc más ácido sulfúrico produce sulfato de zinc más hidrógeno. Esta primera parte, recuerden, son los reactantes y la segunda parte son los productos. Acá hemos visto al balancear, se ha obtenido un mol de zinc, un mol de ácido sulfúrico, un mol de sulfato de zinc, un mol de hidrógeno. Si reemplazamos con sus masas, recordemos que el mol es la masa atómica o el peso molecular de la sustancia expresado en gramos. Como acá es el zinc, entonces este dato obtenemos de la tabla periódica, es la masa atómica del zinc. Entonces un mol de zinc equivale a 65 gramos de zinc. Un mol de ácido sulfúrico, hallamos el peso molecular del ácido sulfúrico, ¿no?, que es la suma de las masas atómicas de los elementos hidrógeno, azufre y oxígeno. Nos sale 98 gramos. En este lado lo mismo, del sulfato de zinc nos sale 161 gramos y del hidrógeno 2 gramos. Si sumamos las masas de los reactantes nos sale 163 y sumamos la masa de los productos nos sale 163. Entonces se cumple la ley de Lavoisier. La ley de Proust o ley de las proporciones definidas o fijas. Dice, en toda reacción química los reactantes participan manteniendo sus moles o sus masas en una proporción fija, constante o invariable para producir un compuesto o compuestos. Cualquier exceso de uno de ellos permanece sin reaccionar. Acá tenemos un ejemplo del calcio más el oxígeno produce óxido de calcio. Primero balanceamos, no se olviden. Entonces, al balancear obtenemos 2 moles de calcio, 1 mol de oxígeno y 2 moles de óxido de calcio. Si reemplazamos por las cantidades por sus masas, vamos a tener, ¿no?, del calcio 2 por 40, 80. La masa del oxígeno molecular, 32 gramos, ¿no? Sale de haber multiplicado 2 por 16, 32. Igual acá, del óxido de calcio, la masa molecular era 56, 40 más 16, 56, pero por 2, 112. Entonces esta ley nos dice que tenemos que relacionar. A ver, relacionemos el oxígeno con el calcio. Entonces decimos, la masa de 32 gramos de oxígeno se combina con 80 gramos de calcio. Al simplificar, nos va a salir 2/5. Esta fracción es una relación fija y constante, siempre. A ver, intentemos con la segunda parte. Con los 16 gramos, arriba en el numerador 16, entre 40, simplificando, nos va a salir 2/5, ¿no? La relación va a ser fija, no te olvides. Igualito con el 8, 8 en el numerador y 20 en el denominador,
nos sale 2/5. La relación es fija. También se cumple la ley de Prost. Veamos la ley de Dalton. Nos dice, siempre que dos elementos se combinan entre sí para formar varios compuestos, la masa de uno de ellos permanece constante, mientras que la masa del otro varía en una relación de números enteros sencillos. Acá tenemos un ejemplo entre el cloro y el oxígeno. Al combinarse el cloro con el oxígeno forman 4 compuestos, porque el cloro actúa con sus 4 valencias, con el 1, con el 3, con el 5 y con el 7. Entonces observemos estos compuestos. La masa de uno de ellos, miren en este caso del cloro, permanece constante, 71 gramos. ¿De dónde sale? 2 por la masa atómica del cloro, 35,5, 71. Igual acá, 71 gramos, 71 gramos, 71 gramos. Mientras que el del oxígeno, miren, su masa va a variar con números enteros sencillos. 1, porque hay un oxígeno acá, por 16. 3 por la masa atómica del oxígeno, 16. 5 por la masa atómica del oxígeno, 16. 7 por la masa atómica del oxígeno, 16. También acá se cumple la ley de Dalton. Muy bien, hemos aprendido la parte teórica sobre las leyes ponderales. Ahora vamos a aplicar en los ejercicios. Es lo que más nos interesa. Entonces, el primer problema nos dan, dada la reacción química. Dice, al reaccionar 254 gramos de yodo, ¿cuántos gramos de agua se forman? Ahí está la reacción. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Balancear la ecuación química. Balancear. Luego, señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quién participa en el problema? El yodo y el agua. Entonces subrayamos el yodo y el agua. Luego hallamos las masas moleculares de las sustancias que hemos señalado. Nada más. Del yodo, hay 2 yodos. Su masa atómica es 127 por 2, 154 gramos. Acá hay 6 aguas. Entonces 6 por la masa molecular del agua, 18 gramos. Vamos al problema. Nos preguntan cuántos gramos de agua. Entonces encima del agua le colocamos la incógnita X. ¿Cuántos gramos de agua se formarán a partir del otro dato del problema? A partir de 254 gramos de yodo. Entonces, esto realmente es una regla de tres simple que lo vamos a trasladar acá. Entonces decimos que con 254 gramos de yodo se forman 6 por 18 gramos de agua. Y con 254 gramos, miren, coincide, bueno, el valor de yodo. ¿Cuántos gramos de agua se formarán? Entonces realizamos la operación de la regla de tres simple y obtenemos 108 gramos de agua. Muy bien, muchachos. Seguimos reforzándonos en estos problemas. Segundo ejercicio. El aluminio metálico reacciona con el ácido sulfúrico desprendiendo hidrógeno gaseoso y sulfato de aluminio, ¿no? Sulfato de aluminio. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se desprenden a partir de 100 gramos de ácido sulfúrico reaccionante? Entonces nos dan la ecuación química, que también no nos olvidemos, tenemos que balancearlas. Luego, señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quién participa? El hidrógeno. Acá está el hidrógeno y el ácido sulfúrico. Subrayamos esos dos. Luego, obtenemos las masas moleculares. No nos olvidemos del ácido sulfúrico y del hidrógeno. Y en el problema nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Vamos al hidrógeno, encimita le ponemos la incógnita. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se desprenden a partir del otro dato? Acá tenemos 100 gramos. ¿De quién? De ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está acá y encimita le ponemos 100, ¿no? Ahí está. Esto mismo lo trasladamos acá en una regla de tres simple. Y decimos, con 3 por 98 gramos de ácido sulfúrico se ha formado 3 por 2 gramos de hidrógeno. Y con 100 gramos de ácido sulfúrico se formarán X gramos de hidrógeno. Realizamos
la operación de la regla de 3 simple y nos sale 2,04 gramos de hidrógeno. Muy bien, estamos entendiendo. Seguimos entendiendo entonces. Tercer problema. Hallar el peso de oxígeno que puede obtenerse al calentar 43,4 gramos de óxido mercúrico. También acá nos dan la reacción química. Balanceamos nuevamente, no te olvides de balancear. Señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quiénes participan? El óxido de mercurio. ¿Quién más? Muy bien, el oxígeno. El oxígeno. Luego hallamos sus masas moleculares del óxido de mercurio 2 o óxido mercúrico y del oxígeno. Entonces hallamos, ahí está, mercurio más oxígeno, 201 más 16, 217 por 2, porque acá hay 2 moles de óxido mercúrico. Acá hay uno solo de oxígeno, será entonces 32 gramos. Luego en el problema nos preguntan hallar el peso del oxígeno. La incógnita va encima del oxígeno, ¿no? Y el otro dato es del óxido mercúrico. Los 43,4 gramos colocamos encima del óxido mercúrico. Esto lo trasladamos a la regla de 3 simple para decir que con 2 por 217 gramos de óxido mercúrico se ha formado 32 gramos de oxígeno. Y con 43,4 gramos se formarán X gramos de oxígeno. Realizamos la operación de la regla de 3 simple y tenemos el resultado de 3,2 gramos de oxígeno. Muy bien, muchachos, seguimos con los problemas. En el siguiente problema nos preguntan ¿cuántos gramos de óxido de cobre 2 se requieren para obtener 381 gramos de cobre de acuerdo a la reacción química? Acá nos dan la reacción química, no nos olvidemos de balancear la ecuación química. Luego señalamos las sustancias que participan en el problema. ¿Quiénes participan? Muy bien, el óxido de cobre 2 y el cobre. Luego hallamos las masas moleculares del óxido de cobre 2 y del cobre. Entonces tenemos acá 3 por 79,5 gramos de óxido de cobre 2 y 3 por 63,5 gramos de cobre. Luego en el problema nos preguntan ¿cuántos gramos de óxido de cobre 2 se requieren? Entonces la incógnita colocamos encima del óxido de cobre 2. Entonces X gramos, ¿no? Para obtener 381 gramos de cobre. Entonces el cobre encima del cobre entonces. 381 gramos de cobre. Esto, recuerden, es una regla de 3 simple que lo vamos a trasladar acá. Entonces decimos 3 por 79,5 gramos de óxido de cobre 2 se producen 3 por 63,5 gramos de cobre. ¿Y cuántos gramos de óxido de cobre 2 necesito para formar 381 gramos de cobre? Realizamos las operaciones de la regla de 3 simple y obtenemos 477 gramos de cobre. Tenemos otro problema. En la reacción química, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se necesita para producir 20 gramos de ácido pirocarbónico? Entonces tenemos la reacción balanceada, señalamos las sustancias que participan en el problema, el dióxido de carbono y el ácido. Luego hallamos las masas moleculares del dióxido de carbono, 44 gramos, del ácido, 80 gramos. La pregunta es que ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Entonces la incógnita va encima del dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán a partir de 20 gramos de ácido pirocarbónico? Los 20 gramos encima del ácido pirocarbónico. Aplicamos la regla de 3 simple y decimos que con 43 gramos de dióxido de carbono se ha formado 80 gramos de ácido pirocarbónico. Ese es de la reacción química. Y en el problema nos preguntan
¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán a partir de 20 gramos de ácido pirocarbónico? Entonces, operamos la regla de 3 simple y miren que nos sale 11 gramos de dióxido de carbono. Muy bien, muchachos. Nos vemos hasta la próxima semana. Paz y bien con todos.